Página 91, parte 2, capítulo 5, reverso. Ningún bien puede provenir jamás del liderazgo dividido. Si alguna vez te ofrecen un puesto en el que tengas que compartir el mando, recházalo, porque el proyecto fracasará y se te hará responsable de ello. Toma mejor un puesto inferior y deja que la otra persona se haga cargo. Siempre es sabio, sin embargo, sacar provecho de la defectuosa estructura de mando de tu adversario. Nunca te intimides por una alianza de fuerzas contra ti. Si comparten el liderazgo, si las manda un comité, tu ventaja es más que suficiente. Más aún, haz como Napoleón y busca enemigos con ese tipo de estructura de mando. Ganarás indudablemente. Capítulo 6. Segmenta tus fuerzas. La estrategia del caos controlado. Los elementos críticos de la guerra son la rapidez y la adaptabilidad, la capacidad para actuar y tomar decisiones más pronto que el enemigo. Pero rapidez y adaptabilidad son difíciles de alcanzar hoy. Tenemos a la mano más información que antes, lo que vuelve más difíciles la interpretación y toma de decisiones. Tenemos más personas que manejar. Esas personas están más ampliamente dispersas y enfrentamos más incertidumbre. Aprende de Napoleón, el gran maestro de la guerra. Rapidez y adaptabilidad surgen de una organización flexible. Divide tus fuerzas en grupos independientes que puedan operar y tomar decisiones por sí solos. Vuelve elusivas e imparables a tus fuerzas, infundiéndoles el espíritu de la campaña, dándoles una misión que cumplir y dejándolas rodar. El desorden calculado. En 1800, al derrotar a Austria en la batalla de Marengo, Napoleón obtuvo el control del norte de Italia y forzó a los austriacos a firmar un tratado en el que reconocían las adquisiciones territoriales francesas en esa región y en Bélgica. Durante los 5 años siguientes reinó una paz precaria, pero Napoleón se coronó emperador de Francia y muchos en Europa empezaron a sospechar que ese corso advenedizo tenía ambiciones ilimitadas. Karl Mack, intendente general y veterano e influyente miembro del ejército austriaco, promovía un golpe preventivo contra Francia, con un ejército suficientemente grande para garantizar la victoria. Decía a sus colegas: en la guerra el objeto es batir al enemigo, no solo evitar ser batido. Mack y oficiales afines cobraron influencia poco a poco, y en abril de 1805, Austria, Inglaterra y Rusia firmaron un tratado de alianza para librar una guerra contra Francia y forzarla a volver a sus fronteras pre-napoleónicas. Ese verano formularon su plan. 95.000 soldados austriacos atacarían a los franceses en el norte de Italia para resarcirse de la humillante derrota de 1800. Otros 23.000 soldados ocuparían el Tirol entre Italia y Austria. Mack conduciría entonces una fuerza
de 70.000 hombres al oeste, a lo largo del Danubio hasta Baviera, para impedir que esta región, estratégicamente ubicada, se aliara con Francia. Una vez acampados en Baviera, Mack y su ejército esperarían la llegada pocas semanas después de 75.000 soldados procedentes de Rusia. Ambos ejércitos se unirían y esta fuerza indetenible marcharía a Francia, al oeste. Mientras tanto, los ingleses atacarían a los franceses por mar. Después se encauzarían más soldados a cada zona de guerra hasta componer un ejército con un total de 500.000 hombres, la mayor fuerza militar nunca antes reunida en Europa. Ni siquiera Napoleón podría resistir a un ejército de más del doble de tamaño que el suyo, asediándolo por todas partes. A mediados de septiembre, Mack inició su fase de la campaña avanzando por el Danubio hacia Ulm, en el corazón de Baviera. Tras establecer ahí su campamento, se sintió sumamente satisfecho. Aborrecía el desorden y la incertidumbre. Trató de pensar en todo con anticipación, producir un plan claro y cerciorarse de que todos se apegaran a él. Guerra de relojería la llamó. Creía que su plan era perfecto, nada podía marchar mal. Napoleón estaba perdido. Mack había sido capturado una vez y forzado a pasar 3 años en Francia, donde había estudiado el estilo bélico de Napoleón. Una estrategia napoleónica clave era hacer que el enemigo dividiera sus fuerzas, pero ahora el ardid se había invertido. Con problemas en Italia, Napoleón no podría permitirse enviar a más de 70.000 soldados franceses a Alemania y Baviera a través del Rin. En cuanto cruzara el Rin, los austriacos sabrían sus intenciones y actuarían para retardar su marcha. Su ejército necesitaría al menos 2 meses para llegar a Ulm y el Danubio. Para entonces, los austriacos ya se habrían unido con los rusos y barrido con Alsacia y Francia. Mack nunca había visto una estrategia tan próxima a la infalibilidad. Saboreaba el papel que desempeñaría en la destrucción de Napoleón, ya que odiaba al hombre y todo lo que éste representaba. Soldados indisciplinados, el fomento de la revolución en toda Europa, la constante amenaza al status quo. Mack estaba impaciente del arribo de los rusos a Ulm. Hacia fines de septiembre, sin embargo, empezó a percibir algo impropio. Al oeste de Ulm se extendía la Selva Negra, entre la posición de Mack y la frontera francesa. Sus exploradores le informaron de pronto que un ejército francés atravesaba esa selva en dirección suya. Mack se quedó perplejo. Lo lógico era que Napoleón cruzara el Rin hacia Alemania más al norte, donde su paso al este sería más fluido y difícil de detener. Pero hacía otra vez lo inesperado, encauzando un ejército por una estrecha abertura en la Selva Negra y lanzándolo directamente contra Mack. Aun si este movimiento era solo una finta, Mack tendría que defender su posición, así que mandó al oeste a parte de su ejército hacia la Selva Negra para contener el avance francés hasta que los rusos llegaran en su ayuda. Días después, Mack comenzó a sentirse terriblemente confundido. Los franceses avanzaban por la Selva Negra y parte de su caballería ya había arribado demasiado lejos. Al mismo tiempo, sin embargo, se había enterado de un gran
ejército francés en algún punto al norte de su posición. Los informes eran contradictorios. Algunos decían que este ejército estaba en Stuttgart, 100 kilómetros al noroeste de Ulm. Otros lo ubicaban más al este o incluso más lejos al norte o demasiado cerca junto al Danubio. Mack no podía obtener información precisa, pues la caballería francesa que había atravesado la Selva Negra bloqueaba el acceso al norte para efectos de reconocimiento. El general austriaco enfrentaba entonces lo que más temía, la incertidumbre. Y esto menguaba su capacidad de pensar claramente. Por fin ordenó que todos sus soldados volvieran a Ulm, donde concentraría sus fuerzas. Quizá Napoleón intentaría trabar batalla en Ulm. Al menos Mack no sería rebasado en número. A principios de octubre, los exploradores austriacos pudieron determinar al fin qué era lo que realmente sucedía, y era una pesadilla. Un ejército francés había cruzado el Danubio al este de Ulm, bloqueando el camino de regreso de Mack a Austria e interceptando a los rusos. Otro ejército se tendía al sur, bloqueando su ruta a Italia. ¿Cómo habían podido 70.000 soldados franceses aparecer en tantos sitios a la vez y moverse tan rápido además? Preso de pánico, Mack envió indagadores en todas direcciones. El 11 de octubre sus hombres descubrieron un punto débil. Apenas una pequeña fuerza francesa obstruía el camino al norte y al este. Él podría avanzar y escapar por ahí del cerco francés. Empezó a preparar la marcha, pero 2 días más tarde, cuando estaba a punto de ordenar la retirada, sus exploradores le informaron que una gran fuerza francesa había aparecido de la noche a la mañana, bloqueando la ruta noreste también. El 20 de octubre, al descubrir que los rusos habían decidido no ir en su rescate, Mack se rindió. Más de 60.000 soldados austriacos fueron hechos prisioneros sin que se hubiera disparado prácticamente un solo tiro. Esta fue una de las victorias más espléndidamente incruentas de la historia. En los meses siguientes, el ejército de Napoleón viró al este para encargarse de los rusos y los austriacos restantes, lo que culminó en su espectacular victoria en Austerlitz. Mientras tanto, Mack languidecía en una prisión austriaca, sentenciado a 2 años por su papel en esa humillante derrota. Ahí se devanaba los sesos, perdiendo el juicio en el proceso, a decir de algunos. ¿En qué había fallado su plan? ¿Cómo era que de la nada había aparecido un ejército al este de su posición, que lo había devorado fácilmente? Nunca antes había visto algo así, e intentó explicárselo hasta el fin de sus días. Interpretación. La historia no debería juzgar tan severamente al general Mack, puesto que los ejércitos franceses a los que se enfrentó en el otoño de 1805 representaban una de las mayores revoluciones en la historia militar. Durante miles de años la guerra se había librado esencialmente de la misma forma. Un comandante lanzaba el ataque a un gran ejército unificado contra un adversario de aproximadamente iguales dimensiones. Nunca dividía a su ejército en unidades menores, ya que eso infringiría el principio militar de mantener concentradas las fuerzas. Además,
dispersarlas dificultaría su monitoreo y se perdería el control de la batalla. De repente, Napoleón cambió todo eso. En los años de paz entre 1800 y 1805, reorganizó al ejército francés, uniendo diferentes fuerzas para formar la Grande Armée con 210.000 hombres. Dividió a este ejército en varios corps, cada uno de ellos con su propia caballería, infantería, artillería y estado mayor. Cada uno era dirigido por un mariscal, usualmente un oficial joven de fuerza probada en campañas previas. De tamaño variable entre 15.000 y 30.000 hombres, cada corps era un ejército en miniatura encabezado por un Napoleón en miniatura. La clave del sistema era la rapidez con que los corps podían moverse. Napoleón envió a los mariscales su misión y después los dejaría cumplirla por su cuenta. Se perdería poco tiempo en la transmisión de órdenes de un lado a otro, y ejércitos reducidos, necesitados de menos bagaje, podrían marchar con mayor rapidez. En lugar de un solo ejército que se moviera en línea recta, Napoleón podría dispersar y concentrar a sus corps en patrones ilimitados, lo que al enemigo le parecería caótico e incomprensible. Este fue el monstruo que Napoleón soltó en Europa en septiembre de 1805. Mientras algunos corps eran despachados al norte de Italia como fuerza de contención contra la planeada invasión austriaca en ese punto, 7 se desplazaron a Alemania al este en formación dispersa. Una fuerza de reserva con abundante caballería fue enviada por la Selva Negra, atrayendo a Mack al oeste, dificultándole así saber qué ocurría al norte y facilitando su entrampamiento. Napoleón conocía la simple psicología de Mack y sabía que la aparición del desorden lo paralizaría. Mientras tanto, en Stuttgart, como eje, los 7 corps giraron al sur, hacia el Danubio, y obstruyeron varias vías de escape de Mack. El mariscal de uno de los corps, al enterarse de que la ruta noreste estaba débilmente protegida, no esperó a que Napoleón enviara órdenes, sencillamente la cubrió deprisa él mismo. Donde quiera que Mack fuese, toparía con un corps suficientemente grande para retenerlo hasta que el resto del ejército francés pudiera cerrar el círculo. Esto era como una manada de coyotes contra un conejito. Mira, comprende. El futuro pertenece a los grupos fluidos, rápidos y no lineales. Tu tendencia natural como líder podría ser querer controlar al grupo, coordinar cada uno de sus movimientos, pero eso simplemente te atará al pasado y a los ejércitos lentos de la historia. Se necesita fuerza de carácter para permitirse un margen de caos e incertidumbre, o sea, soltarse un poco, pero descentralizando tu ejército y segmentándolo en equipos ganarás en movilidad. Lo que pierdes el control absoluto, y la movilidad es el mayor multiplicador de fuerza. Te permite tanto dispersar como concentrar a tu ejército, lanzándolo en patrones en vez de avanzar en líneas rectas. Estos patrones confundirán y paralizarán a tus adversarios. Confiere a tus diferentes corps una misión clara acorde con tus metas estratégicas y luego déjalos cumplirla como lo juzguen conveniente.
Los equipos pequeños son más rápidos, más creativos, más adaptables. Sus oficiales y soldados están más comprometidos y motivados. A la larga, la fluidez te dará mucho más poder y control que el mero dominio. Separa para vivir, une para luchar. Napoleón Bonaparte, 1769-1821. Finalmente, el punto más importante por considerar es que el revolucionario sistema de mando empleado por Napoleón no fue producto de avances tecnológicos como podría esperarse, sino meramente de la superior organización y doctrina. Los medios técnicos a disposición de un emperador no eran en absoluto más sofisticados que los de sus adversarios. Él difería de ellos en que poseía el arrojo e ingenio necesarios para trascender los límites que la tecnología había impuesto a los comandantes durante miles de años. Mientras que los adversarios de Napoleón buscaban preservar el control y minimizar la incertidumbre manteniendo sus tropas densamente concentradas, Napoleón optó por lo contrario, reorganizando y descentralizando su ejército para permitir a sus partes operar independientemente durante un periodo limitado y tolerar en consecuencia un mayor grado de incertidumbre. Más que consentir que los medios tecnológicos a la mano dictaran el método de estrategia y el funcionamiento del mando, Napoleón hizo provechoso uso de las limitaciones mismas impuestas por la tecnología. Command in War, Martin van Creevell, 1985. Repetidamente atrae nuestra atención lo que podría llamarse dimensión organizacional de la estrategia. Las organizaciones militares y los estados que las desarrollan evalúan periódicamente su capacidad de manejar amenazas militares. Cuando lo hacen, tienden a examinar lo que puede cuantificarse: números efectivos, cantidades de municiones, indicadores, disposición de equipos clave, monto de transporte, etc. Rara vez, sin embargo, examinan la suficiencia de su organización como tal, y en particular de la organización de alto nivel para manejar estos desafíos. Pero como sugieren Pearl Harbor y otros casos, en las deficiencias de las organizaciones se desarrolla el embrión del desastre. Military Misfortunes, Anatomy of Failure in War, Elliot A. Cohen y Gooch, 1990. El hecho de que históricamente hablando los ejércitos más exitosos hayan sido los que no han convertido a sus soldados en autómatas, ni intentaron controlar todo desde arriba y concedieron considerable margen de acción a sus comandantes, ha sido abundantemente demostrado. Los centuriones y tribunos militares romanos, los mariscales de Napoleón, los comandantes del ejército de Moltke, los destacamentos de asalto de Ludendorff, todos estos son ejemplos, cada cual en su etapa de desarrollo tecnológico, de cómo se hacían las cosas en algunas de las más exitosas fuerzas militares de la historia. Command in War, Martin van Creevell, 1985. La filosofía de mando de Patton era: nunca digas a la gente
cómo hacer las cosas. Dile qué hacer y te sorprenderá con su ingenio. Atom, A Genius for War. Carlo Dresde, 1995. Y el Atrida, con el corazón alegre, pasó adelante. Andando por entre la muchedumbre, llegó al sitio donde estaban los sayantes. Ellos se armaban y una nube de infantes les seguía. Al verlos, el rey Agamenón se regocijó y dijo estas aladas palabras: Sayantes, príncipes de los argivos revestidos de bronce, a vosotros inoportuno fuera exhortaros. Nada os encargo, porque ya instigáis al ejército a que pelee valerosamente. Ojalá, Padre Zeus, Atenea, Apolo, que hubiese el mismo ánimo en todos los pechos, pues pronto la ciudad del rey Priamo será tomada y destruida por nuestras manos. La Ilíada, Homero, circa siglo IX a.C. Página 96.